¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es la última lección de un trimestre bastante singular dedicado a un tema que en mi opinión ha sido inédita en la lección de escuela sabática. Aunque recuerdo haber tocado en el libro de Job el concepto del sufrimiento, el enfoque del crisol como instrumento de reconstrucción del carácter es algo muy novedoso a la vez que edificante para mí, ya que nuestro transitar por este mundo involucra estar en el epicentro de ese sismo cósmico llamado el Gran Conflicto. Como mencioné en el programa pasado, la próxima lección se enfocará en uno de nuestros hitos como iglesia, el estado de los muertos. Son mínimas las denominaciones que se asemejan a nuestra comprensión de lo que la Biblia dice sobre la muerte, lo que podría abrir la puerta al diálogo con otros cristianos siempre y cuando se converse sobre el tema de manera madura y sin acaloramientos. La lección próxima pondrá su marco partiendo del universo perfecto que Dios creó. Luego hablará de la entrada del pecado y la muerte, de la resurrección antes de la encarnación del Señor. Por supuesto, de su victoria sobre ella, de los engaños que se tejen alrededor de los muertos y culminará de manera preciosa hablando de la restauración de este mundo. Pero centrémonos ahora en la lección final de este trimestre. Cristo en el crisol. ¿Estás listo para hablarle a tus alumnos del crisol en el que Dios voluntariamente quiso entrar por amor a nosotros? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las herramientas del folleto de maestros para esta lección se encuentran entre las páginas 152 a 155. Dale algunas lecturas a la reseña, el comentario y la aplicación a la vida para que extraigas ideas que pueden complementar muy bien tu repaso. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué tal si inicias la clase haciendo una pregunta como la siguiente? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el crisol del Señor y los nuestros? Pues esto será abordado en nuestro repaso de hoy. Y como ya sabes, sin agregar nada más, avanza a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos serían los puntos que yo tocaría en la lección. Primero, los crisoles de Cristo. Aunque uso el plural para referirme a las situaciones dolorosas que vivió nuestro Salvador, en realidad creo que todas están interconectadas y que el Señor vivió un crisol que fue aumentando en intensidad a medida que se acercaba al momento de su muerte expiatoria. En ese orden de ideas, Él estuvo acrisolado desde el vientre de su madre hasta el viernes de su crucifixión. La lección de esta semana nos invita a reflexionar en las diferentes situaciones calcinantes que el Señor tuvo de niño durante su ministerio público y en los acontecimientos que rodearon su muerte. Invita a tu clase a leer Lucas 2, 6 y 7 y Mateo 2, 13 y 14 y luego pregunta, ¿qué tipo de crisoles experimentó el Señor siendo un bebé? La Escritura dice en el primer texto lo siguiente: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por su parte, la cita de Mateo agrega: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Noten cómo, llegado el momento del parto de María, el enemigo se las arregló para que el Señor de la vida y Creador del universo no tuviera un sitio siquiera higiénico para nacer. Todo se dio para que el acontecimiento más importante para la humanidad hasta ese momento
se llevara a cabo en un establo, de tal manera que la primera cuna del Redentor del mundo fuera un comedero de animales. Por otro lado, el Señor tuvo que ser tomado de prisa en plena noche para escapar del horrendo atentado en Belén ordenado por Herodes. Como si fuera poco, tuvo que vivir sus primeros años como inmigrante en Egipto con todas las incomodidades y discriminación propias de tal situación. De su juventud no se sabe mucho, pero una vez fue bautizado y comenzó su ministerio, se tejió alrededor de él una maraña de intrigas y odio por parte de los celosos líderes religiosos que, hambrientos de poder, lo veían como una amenaza a su posición. Léele a tus alumnos Mateo 22, 15 al 18 como un ejemplo de todas las artimañas tramadas en su contra. El texto nos cuenta: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aunque esta última palabra suena fuerte en nuestros días, la actitud de esos individuos era exactamente esa. Con frases aduladoras buscaban poner al Señor en una situación incómoda, ya sea con el pueblo judío o con las leyes romanas. La escena con la mujer adúltera tenía la misma intención, y es otro ejemplo de un escenario parecido a un callejón sin salida, en el cual las leyes judías y romanas estarían en contra de cualquiera que fuera su respuesta. El Señor tuvo que afrontar durante 3 años y medio todo tipo de patrañas para desprestigiarlo, hasta que finalmente planearon directamente atentar contra su vida. Marcos 14:1 lo describe de la siguiente manera: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Qué difícil tuvo que haber sido para el Señor estarse cuidando a cada momento de todos y de todo para no afectar nuestra redención. Tuvo que haberse desgastado mental y emocionalmente muchísimo, porque sus enemigos aumentaban exponencialmente. Aparte de eso, las diferentes tentaciones directas del maligno y sus huestes, de las que solo sabremos plenamente en el milenio, estaban también a la orden del día. Sin embargo, la intensidad mayor del crisol se dio en las horas finales, específicamente a partir de la oración del Señor en el Getsemaní. ¿Qué le llegó a ocurrir al maestro? Pregúntale eso a tu clase y luego lean juntos Lucas 22, 41 al 44. La palabra de Dios nos cuenta: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue tan fuerte la angustia del Señor que se somatizó mediante el sudor ensangrentado. Su inmensa tristeza fue aumentando rápidamente hasta que llegó a su clímax en el momento en que entregó su vida. Los registros bíblicos indican que el Salvador no murió producto de la crucifixión o los azotes romanos. Él ya había fallecido cuando los soldados se acercaron para romper las piernas de los condenados y acelerar así su muerte. Por eso fue que, para comprobarlo, le clavaron una lanza en un costado. Juan 19:34 dice que al instante salió sangre y agua, lo que da a entender que hubo un colapso en su sistema cardiorrespiratorio producido por el estallido de su corazón, algo que solo ocurre bajo un estado de intensa tristeza. ¿Qué le produjo al Señor este sentimiento? La separación que el pecado puesto sobre él ocasionó entre el Señor y su Padre. Esto nos permite entrar en el siguiente punto: diferencia entre los crisoles.
Una de las cosas que más me impactó de la lección fue recordar que nuestros crisoles son muy diferentes del que experimentó nuestro Señor. Nosotros sufrimos por ser pecadores, pero Él fue sin pecado en todo el sentido de la palabra. La diferencia entre la naturaleza humana caída y la del unigénito es radical. Pablo, hablando del mal instalado en su cuerpo, dice en Romanos 7, 17 y 18, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero el Señor Jesús declaró algo muy diferente. Él dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso está en Juan 14:30. Esto nos hace apenas vislumbrar que para un ser inmaculado le resultaba abominable estar rodeado de tanta maldad. Recordemos que él se crió en Nazaret, de donde se decía que no podía salir nada bueno. ¿Cuánto tuvo que sufrir al verse rodeado de toda esa perversidad? ¿Cuánto dolor tuvo que experimentar al contemplar a cada instante los estragos del mal en todo lo que lo rodeaba? Si bien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, tuvo además que sufrir lo que nosotros no somos capaces siquiera de imaginar, ya que Él también era un ser divino. Es decir, su crisol no solo fue humano, fue divino humano, y eso está muy lejos de nuestro alcance intelectual. Si bien Él sufrió nuestros dolores, nosotros jamás podremos sufrir los suyos. Y esto nos conduce al punto final de esta parte, el crisol del Padre. Aunque nos resulta claro que el Señor Jesús pasó por el más amargo crisol para salvarnos, luchando toda su vida contra el mal para otorgarnos su victoria sobre él, y además llevando sobre sí la culpa de nuestros pecados, lo que no es tan evidente es que el Padre Celestial también tuvo su crisol. Para esto permíteme ilustrarlo con un incidente familiar. Cuando mi hijo mayor estaba recién nacido e iba a recibir su primera vacuna, vi que mi esposa estaba muy angustiada. En el momento de la inyección, cuando el bebé lloraba desconsolado por causa del dolor, vi cómo las lágrimas también bajaban por las mejillas de ella. Yo sabía lo que estaba pasando en su interior porque compartía ese mismo sentimiento. Sin embargo, cuando más tarde hablamos del tema, ella me dijo algo que jamás olvidaré. Sus palabras fueron, si hubiera sido posible, hubiera preferido ser yo quien sufriera el dolor. Es que, mis queridos maestros de escuela sabática, un padre o una madre prefieren sufrir ellos para que sus hijos no tengan que hacerlo. Ahora eleva eso a la infinita potencia y piensa en el Padre Celestial viendo a su Hijo amado llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad, desde la caída hasta el cierre de la gracia. Toda la culpa estaba siendo puesta sobre Él. El peso de nuestra rebelión y de nuestra maldad extrema lo estaba desmenuzando. La muerte eterna se cernía sobre aquel que, como su representante, moría en lugar de la raza caída con el fin de salvarla. Para nosotros resultará motivo de reflexión eterna entender lo que sufrió aquel que, como dice Juan 3:16, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Actualmente, la mayoría de los seres humanos no hacemos más que quejarnos cuando Dios permite que pasemos por el crisol. Pero cuán diferente sería nuestra vida si en esos momentos difíciles recordáramos que por redimirnos, los miembros de la deidad enfrentaron cada uno su respectivo crisol por la única razón de habernos hecho el objeto de un amor que para nosotros es incomprensible. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pongamos ante la clase algunos escenarios para que tus alumnos apliquen lo aprendido. Número 1. Imagina que en tu trabajo, un grupo de personas prejuiciadas hacia el Evangelio continuamente te ponen en situaciones en las que tus principios están en juego porque buscan hacer quedar mal la religión de Cristo. ¿Cómo te ayuda en ese crisol saber que el Señor tuvo que lidiar también con eso? Número 2. ¿Por qué al ser divino humano, el crisol del Señor Jesús
fue mucho más fuerte que el de cualquiera de nosotros? Finalmente, ¿qué sensación te genera saber que con el fin de que seamos salvos, el Padre Celestial también pasó por su crisol? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. No olvides dejar una tarea para que tus alumnos la realicen durante la semana. Desafía a tu clase a escribir un salmo de gratitud por haberse el Señor sometido al mayor de todos los crisoles con tal de redimirnos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Debido a que Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, entendemos que Él conoce todos nuestros crisoles. Sin embargo, por su vida perfecta y su naturaleza única, nosotros no comprenderemos jamás el suyo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes por 20 trimestres. A partir de ahora, este programa quedará en pausa y ya no se emitirá. Su servidor ha terminado su periodo como asociado del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación de New Jersey. Y sin duda, otro hombre de Dios, talentoso y creativo, será el instrumento divino para apoyar esa parte de su obra. No obstante, este canal seguirá dedicándose a la edificación del carácter del pueblo de Dios y estará produciendo otros tipos de contenido enfocados en el análisis y el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Los invito a que estén pendientes del lanzamiento de Conociendo al Salvador, una serie de programas que llevará desde cero a toda persona que quiera comprender el maravilloso proyecto redentor de Dios. Los conceptos serán tratados de tal manera que podrán ser compartidos tanto con amigos de cualquier denominación como con aquellos que apenas se están interesando en el Evangelio. Será un viaje en el que iremos aumentando gradualmente la profundidad con el objetivo de que conozcamos a Cristo como nunca lo hemos hecho. Ahora les envío un abrazo fuerte y nos veremos en Conociendo al Salvador.